Pueden tomar asiento en esta mañana. Continuamos con el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Aún estamos en el 2 como nos quedamos la semana pasada, pero esta vez vamos a tocar el 3, capítulo 2 y 3. Para efecto de comprender el mensaje completo de estos 3 versos, voy a leer desde el versículo 1, así que Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, pero en sí la predicación es acerca del 2 y del 3. Como la semana pasada había comenzado diciendo que el apóstol Pablo, anteriormente, en los versos anteriores, en el capítulo 1, él habla de su experiencia frente a la transfiguración, frente a cuando él tuvo la oportunidad de ver al Señor transfigurado. Él escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente eso, sino que vio ese resplandor de la majestad de Dios, la majestad de Cristo en ese momento. Y él continuó su línea hablando de la revelación de Dios, donde en el verso 21 del primer capítulo él dice que la palabra de Dios es inspirada, es inspiración del Espíritu Santo, que es la única manera en la cual un hombre puede conocer, en la cual el ser humano puede conocer realmente a Dios. No existe ninguna otra vía por la cual el pecador, por el cual el ser humano pueda conocer la voluntad de Dios, sino solamente por medio de las Escrituras. Y luego entonces la semana pasada comenzamos a hablar del predicador o del mensajero, en donde el apóstol Pedro nos dice que falsos maestros no es algo nuevo que le ocurre a la iglesia. Siempre han existido falsos maestros. Inclusive él nos llevó la mente de Pedro es el Antiguo Testamento, y había utilizado Jeremías como la referencia, donde se levantaron falsos profetas, donde estos falsos profetas, en lugar de validar el mensaje de Dios, en lugar de anunciar al pueblo pecador que se arrepintiera de sus pecados, porque si no, como consecuencia venía la destrucción, ellos no llevaban ese mensaje. En otras palabras, ellos decían: tranquilo, no va a haber destrucción, quédense tranquilos. Eso es distorsionar el mensaje de Dios. Y de igual manera, así como había en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores que no buscan el bienestar de la iglesia, sino que buscan realmente la perdición de la iglesia, buscando ganancias para sí mismos. Y hoy tenemos millones de falsos maestros entre nosotros, millones que lamentablemente descarrilan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a los falsos cristianos que pertenecen a la iglesia visible. Pero vamos a continuar hablando de esto. Luego que leamos la porción bíblica, nos ponemos de pie y leemos Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán descubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje esta mañana en 4 puntos. Punto más que desarrollaré más el primero. El primer punto viene del verso 2. Los falsos maestros nunca fueron de nosotros. Los falsos maestros nunca fueron de nosotros. El punto 2. Los falsos líderes dirigen a los falsos cristianos. Los falsos líderes dirigen a los falsos cristianos. Punto 3.
los falsos maestros hacen de la iglesia una mercadería. Punto 3, los falsos maestros hacen de la iglesia una mercadería. Y el punto 4, los falsos maestros serán destruidos. Punto 4, los falsos maestros serán destruidos. Así que vamos a la mitad del verso 2, donde dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Desde ahí que va a comenzar el mensaje en esta mañana. Aún negarán al Señor que los rescató. Y que el primer punto, los falsos maestros nunca fueron de nosotros. Aquí muchas personas pueden tomar este verso y utilizarlo para apoyar la enseñanza falsa de que la salvación de alguna manera o de algún modo se puede perder. Y ellos dicen, mira, aquí dice que negaron al Señor que les dio el rescate. Negaron al Señor Jesucristo luego que los salvó. Y la realidad es que para poder comprender lo que se llama la perseverancia de los creyentes, la perseverancia de los santos o la seguridad de los creyentes, tenemos que entender que nuestra salvación nunca ha sido comenzada por el pecador. Que la salvación nunca ha sido una idea o un trabajo de la persona que necesita el rescate, o sea, el pecador. La salvación siempre ha sido, desde el principio de la historia de la humanidad, siempre ha sido de parte de Dios. Dios desde el principio prometió al Señor Jesucristo que salvaría a su pueblo. Inclusive, luego de la caída del hombre, no fue Adán y Eva quienes vinieron donde Dios y le dijeron, perdónanos porque comimos del fruto de la ciencia del bien y del mal. Fue Dios quien vino a ellos para ofrecerle la salvación. Y fue Dios quien hizo sacrificio y lo vistió a ellos. No del otro lado, hacia atrás, no fueron ellos, sino fue Dios que los salvó, que los perdonó y que les prometió una simiente que vendría a salvar al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. El teólogo Berkhoff dijo, perseverancia debe ser definida como la operación del Espíritu Santo por el trabajo de la gracia divina que comenzó la obra en el corazón y continúa hasta llegar a completar el trabajo. Nuestra confesión de pecado, la confesión de fe de Westminster, capítulo 17.1 dice: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que ha sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta es la definición de un teólogo, y esta es la definición de un grupo de teólogos en la Asamblea de Westminster en el siglo XVI. Pero ¿qué realmente dicen las Escrituras acerca de la seguridad de salvación? La Escritura apoya de que la salvación no se pierda. La Escritura apoya de que estamos firmes en las manos de Dios. Y la respuesta obviamente es que sí. Y les voy a dar 5 versos bíblicos, obviamente sí, de la Biblia, 5 versos, pero hay muchísimos más. El primero es Juan 10, del 17 al 30, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios, del Padre. Yo y el Padre uno somos. Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Filipenses 1:6: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Una y otra vez nos dice que una vez el Dios nos llama con su llamamiento eficaz, es decir, con su llamamiento que cumple el propósito por el cual fuimos llamados y nos trae delante de Él, nos abraza con su gracia. No hay nada sobre la faz de la tierra que nos pueda arrebatar de las manos de Dios, ni tan siquiera la persona misma. El Señor nos llamó a su gracia, nos llamó a la salvación, y Él es el que nos persevera, Él es el que nos guarda para continuar hasta el fin de los días. Ahora, ¿qué es lo que dice la teología? Les digo lo que dijo un teólogo, lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la teología? Si existiera tal cosa como salirse de la gracia, como caerse finalmente de la gracia, ¿qué cosas en la teología podrían ser quebrantadas? O mejor dicho, vamos a decirlo así, ¿qué cosas de la teología nos dicen o afirman la perseverancia de los santos? Primero, me da el 5 también. La doctrina de la elección. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y como Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, Él va a cumplir lo que Él ha elegido. La doctrina del consejo de paz. La doctrina del consejo de paz es el pacto que Dios hizo antes de la fundación del mundo, en donde Él mismo escogió a los que habían de ser salvos. El 3, la eficacia del trabajo de la salvación de Cristo. Hermanos, si nosotros decimos que existe tal cosa como perder o caer de la gracia de Dios, entonces la salvación de nuestro Señor Jesucristo no fue tan poderosa como la Biblia habla. Tenemos que entender que el trabajo del Señor Jesucristo no fue en vano, que Él murió por lo que Él tenía que morir, y aquellos perseverarán hasta el final, porque el trabajo de Cristo fue eficaz, fue perfecto y hecho de una vez y por todas. O sea, no hay necesidad de que Cristo continúe muriendo una y otra vez en la cruz del Calvario. Él murió por las personas, ofreciéndole la vida eterna y el perdón de los pecados. Cristo como intercesor, Hebreos 7:25. Cristo intercede por su iglesia. Cristo intercede por su pueblo, por aquellos que Él salvó hasta ahora, por aquellos que Él va a salvar hasta el fin de los tiempos. A eso lo vemos en Juan 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y la morada del Espíritu Santo, 1 Juan 2:27. El Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo no sale, entra, mora, ya no mora más. El Espíritu Santo, una vez somos sellados por la gracia de Dios, Él mora dentro de sus hijos, dentro de los creyentes, hasta que Cristo regrese. Ahora, hay algo que tenemos que aclarar. Muchos dirán, pero si la salvación no se pierde, entonces el creyente puede hacer lo que le dé la gana. Eso es una luz para pecar, entonces pueden hacer cuantas cosas quieren hacer. Hermano, eso no es así. Primeramente, el creyente, el que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, ha tenido un cambio de corazón. Ha sido transformado, ha nacido de nuevo. Ya las pasiones del mundo no le agradan como le agradaban antes, sino ahora son una carga. Ahora son enemistad para Él. Ahora su deseo es agradar a Dios, honrar a Dios, servirle a Dios, amar a Dios. Ha cambiado, Dios mismo lo ha cambiado, lo ha convertido en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios nos hace nuevos una vez que estamos en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús no ve
la seguridad de salvación como cosa para pecar. Al contrario, le trae paz. El verdadero creyente no le quiere faltar a Dios. El verdadero creyente no quiere vivir bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de la muerte. El verdadero creyente quiere vivir bajo la obediencia y agradando a Dios todos sus días. Esto no quiere decir que no pequemos, aún pecamos, aún caemos, aún somos tentados, pero no nos gusta, no es lo que queremos hacer. No nos trae paz. Una vez el Hijo de Dios cae en tentaciones, se arrepiente, se tiene que arrepentir de corazón y viene delante del Señor Jesucristo suplicando por perdón, pero sabe que la cruz del Calvario le da seguridad de ese perdón. Así que la seguridad de salvación no nos da una luz verde para pecar, al contrario, nos recuerda a quién le servimos y quién nos ha salvado, quién nos ha perdonado de los pecados, que es el Señor Jesús. Ahora, estos falsos maestros que negaron el rescate que les fue ofrecido nunca salieron de nosotros. Estos falsos maestros que dice Juan, que dice Pedro, perdón, dice que negaron el rescate que el Señor les dio. Si estas personas pudieron haber estado dentro de la iglesia, estas personas escucharon la predicación del Evangelio, estas personas tuvieron carta de los apóstoles, estas personas vieron a los apóstoles, estas personas estuvieron entre los creyentes, pero nunca realmente fueron parte de los creyentes. Nunca realmente pusieron la fe en el Señor Jesucristo. Nunca realmente se arrepintieron de sus pecados y confiaron en el Señor para su salvación. Estas personas nunca fueron parte del pueblo de Dios. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que si hay alguno que aparenta estar en la iglesia y luego se va al mundo y vive una vida desenfrenada, amando al mundo, hermano, esa persona no es que cayó de la gracia. Esa persona no quiere decir que cayó de la salvación. Según 1 de Juan 2:19, esa persona nunca fue de nosotros. Estuvo entre nosotros, pero nunca fue creyente. Nunca fue salvo. Y algunos dirán, ¿y qué pasó con Judas? Judas tampoco fue parte de los 12 originalmente. Juan 6:70 dice, Jesús afirmando de Judas dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Jesucristo dice, Judas, escogí yo a los 12, pero hay uno aquí entre nosotros que verdaderamente no es de nosotros, el diablo. ¿Y cómo explicamos esto? Hermano, déjame explicarles rápido. Existe la iglesia universal y la iglesia visible. La iglesia visible es lo que usted ve aquí ahora, mira alrededor. Esta es la iglesia visible. Esta es la iglesia visible. En medio de la iglesia visible, no todos los que están aquí realmente pertenecen al Señor Jesucristo. Hay quienes aún no han confesado sus pecados delante de Dios, hay quienes no han confiado plenamente y verdaderamente en el Dios de salvación, en Jesucristo. Pero están entre nosotros y aprenden a hablar como nosotros, aprenden a actuar como nosotros, adoptan nuestras costumbres, se familiarizan con todo lo que tiene que ver con el cristianismo, pero al final del día simplemente son parte de la iglesia visible, porque realmente no han confesado que Cristo es el Rey y el Salvador. En su corazón, en su intimidad, aún continúan amándose a sí mismos y al mundo. Ahora, existe la iglesia invisible. La iglesia invisible son todas las
personas que son realmente salvas por Dios desde el principio de la humanidad hasta que Cristo regrese, de todos lugares en todo el mundo. Esos son parte de la iglesia visible. El apóstol, o mejor dicho, Judas Iscariote, era parte de la iglesia visible, pero nunca fue parte de la iglesia invisible. Estos falsos maestros, estos falsos profetas quizás estuvieron entre los creyentes, pero nunca fueron parte realmente del cuerpo invisible de Dios. Ellos fueron parte del cuerpo visible, donde no todos realmente son creyentes, sino solamente aquellos que realmente han puesto la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que ellos no fueron realmente creyentes? El apóstol Pedro lo dice: negaron al Señor Jesucristo, negaron las doctrinas claras, predicaron herejías y rechazaron el rescate que ellos escucharon, el rescate que les fue ofrecido. Quizás estos profetas escucharon el Evangelio, pero lo rechazaron. A ellos les fue ofrecido el rescate, les fue ofrecido la salvación. Y en lugar de abrazarlo, en lugar de creerlo, en lugar de llevarlo a su corazón, ellos lo rechazaron, lo negaron. Y así existen muchos. Muchos se sientan domingo tras domingo en la iglesia a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y les es ofrecida la salvación. Se les ofrece a Cristo como la única salvación para sus pecados. Y aún así no lo reciben. Lo niegan, lo rechazan. Pero el Evangelio les es ofrecido. Yo le pido al Espíritu Santo que si usted es una de esas personas, realmente toque su corazón y de una vez por todas entienda que su vida se está perdiendo y que la única salvación es el Señor Jesucristo. Hermanos, pero nuestro Padre Celestial nos rechaza a sus hijos. Nuestro Padre Celestial no nos echa hacia un lado. Imagínense aquí la mayoría son padres. Usted como padre responsable que ama a su hijo, que lo abraza, que lo ama, que lo quiere, usted no va a rechazar a su hijo. Aún así, si hace una mala crianza, aún así, si lo desobedece, aún así, si no sigue su instrucción, usted continúa amando a su hijo, usted no lo va a abandonar. Como dice Jesucristo, si los padres de la tierra son malvados, ¿cuánto amor más hay en el Padre Celestial? ¿Sí? Nuestro Padre Celestial no nos abandona, no nos rechaza, no nos echa hacia un lado. Una vez somos llamados hijos de Dios, el Padre Celestial nos asegura hasta el fin de los tiempos. Estos falsos maestros nunca fueron hijos de Dios. Ahora vamos al punto 2. Los falsos líderes dirigen a los falsos cristianos. Fíjense que el verso dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, el griego original, en español dice disoluciones. En el griego lo que quiere decir es sensualidad o pecados de sexo. Lo que quiere decir Pedro aquí es que estos falsos líderes dirigen a falsos cristianos. Y quizás dentro de estos falsos grupos exista uno que otro cristiano verdadero, pero no va a perdurar allí para siempre. Va a salir corriendo por estas falsas enseñanzas. Pero estos falsos líderes no te van a llevar a Cristo, no te van a llevar a amar a Cristo, no te van a llevar a amar su palabra. El apóstol Pedro dice que los llevan a sensualidad. ¿Y qué es sensualidad? Que los lleva a continuar viviendo según su corriente pecaminosa. Que en lugar de rechazar el pecado, que en lugar de mortificar el pecado, que en lugar de estar en guerra con el pecado, estos falsos líderes los llevan a continuar viviendo con la vida que tenían antes de seguir a ese maestro. Porque estos falsos maestros no pueden ofrecer nada diferente.
Estos falsos maestros van en busca de poder, de fama, de dinero, de prestigio. Estos falsos maestros buscan llenarse a sí mismos en lugar de derramarse por el servicio del pueblo de Dios. Y lo que hacen es dirigir al pueblo al pecado, a la perdición, a la sensualidad. Los falsos maestros no tienen amor genuino por el Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué usted cree que existen tantas iglesias que están llenas de puerta a puerta? No estoy generalizando, pero hay muchas con falsos maestros que lo que hacen es alimentar el pecado de aquellos que le siguen, de aquellos que lo escuchan. ¿Y qué usted cree que va a buscar la gente? La gente va a buscar aquello que le llena su ego, aquello que le da luz verde para vivir su vida como la quieren vivir, aquellos que pueden vivir felizmente sin tener a Dios en consideración. Eso es lo que buscan estas personas, esto es lo que le ofrecen estos falsos maestros. Y los falsos maestros son atractivos a muchos, llaman la atención, quizás por su físico, pero por lo que dice el apóstol Pedro, que enseñan cosas falsas y hablan cosas falsas y ofrecen cosas falsas. El falso maestro no ama genuinamente a Cristo, por lo tanto no le interesa estudiar las profundidades de las Escrituras, no le interesa llevar a la iglesia a la dependencia de Cristo. Al contrario, blasfeman la verdad. Fíjense que Pedro dice, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemada. Ellos lo llevan a la sensualidad, a vivir una vida pecaminosa. ¿Y qué es el resultado de eso? Que los que están alrededor blasfeman la verdad. Estos falsos maestros llevan a sus seguidores a no ser obedientes a Dios, y como resultado la comunidad, los que los ven de afuera, dicen: el evangelio entonces no es real, porque ven que no hay ningún cambio, no hay ningún tipo de amor, ningún tipo de arrepentimiento en sus vidas, y la gente alrededor dice: entonces este evangelio no es verdadero, porque los falsos maestros no te van a llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, el evangelio es verdad. El evangelio salva, el evangelio cambia vida, el evangelio te lleva a aquel único que te puede salvar, que es el Señor Jesucristo. El evangelio te da seguridad de una relación buena con Dios. El evangelio es verdad. Pero falsos cristianos dan mal testimonio de los creyentes. Hace poco, no, hace varios años, si usted conoce a Rabbi Zacarías, muchos seguidores de Rabbi Zacarías, muchos seguidores. Y luego de su muerte, ¿qué salió? Para mí era un falso maestro. Se escondía detrás de la verdad, claro. Muchas de las cosas que hablaba eran verdad, claro que era verdad. Pero al fin y al cabo, su vida estaba en oscuridad, en tinieblas. Y cuando salió toda esta noticia de que su vida era por pecado y estaba en pecado abierto de la inmoralidad sexual, ¿qué usted cree que hizo el mundo? Comenzaron a blasfemar la verdad de los niños. Bueno, los falsos maestros no les interesan las personas, no les interesa a ustedes, no les interesa absolutamente nada, sino solamente ellos. Y estos falsos maestros sí son hipócritas, y por culpa de ellos llaman a los cristianos hipócritas. Y déjeme decirle algo: el verdadero creyente no es hipócrita. Y usted dirá: pastor, pero aquí no estamos llenos de hipócritas. El verdadero creyente no es hipócrita. ¿Por qué el verdadero creyente
mundo es hipócrita porque simplemente con el hecho de ser cristianos estamos confesando al mundo que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de su palabra para que continúe obrando en nuestras vidas. Nosotros confesamos, somos una confesión andante de que somos pecadores y que dependemos de Cristo. Nosotros sabemos nuestra posición y sabemos quién es Dios. Reconocemos nuestra falta moral. Reconocemos nuestras inclinaciones, nuestras tentaciones. Reconocemos que no somos nada y que dependemos de Cristo. Ahora, si usted cree que para no ser hipócrita tenemos que gritar cada uno de nuestros pecados y tenemos que exponer cada uno de nuestros pecados y tenemos que poner cada una de nuestras faltas, pues entonces déjeme decirle que entonces somos hipócritas. Porque nadie realmente va a exponer cada uno de sus pecados. Inclusive, si yo me parara aquí en este púlpito y comienzo a hablar de cada uno de mis pecados, aquí da hasta las 8 o 10 de la noche, sin yo terminar de hablar de cada una de mis faltas. Pero el punto es que nosotros como creyentes no somos hipócritas. Porque confesamos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Pero el falso maestro sí es hipócrita porque se pinta de una perfección detrás de su herejía. Porque al fin y al cabo han negado el evangelio y no van a predicar un evangelio de arrepentimiento, de reconocer que son pecadores y de depender en Cristo. Y por eso es que el mundo blasfema la verdad, porque ellos sí son hipócritas. Porque dicen tener a Cristo, dicen tener paz, cuando realmente no tienen paz delante de Dios. Los falsos maestros hacen de la iglesia una mercadería. Bueno, los falsos maestros buscan su propio bienestar. Y sí, la iglesia debe sustentar al pastor. La iglesia debe sustentar a su maestro. Eso no es antibíblico, eso es bíblico. Una buena iglesia responsable se hace cuidado de su pastor. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero otra cosa diferente es hacer riquezas a costillas, a favor de la iglesia, es aprovecharse de la iglesia, es sacar todos los bienes y lucrarse a sí mismo. Eso es bien diferente. Y esto es lo que hacen los pastores, esto es lo que hacen los maestros falsos. Hacen de la iglesia una mercadería. En lugar de ver un lugar donde viene el pueblo de Dios, donde deben de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, lo que buscan es el bienestar, la riqueza, el poder, el dinero, los números. Estos maestros no ven a las ovejas como almas que necesitan ser llevados a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Estos falsos maestros ven a las personas como ganancia. Y una vez usted no produce, la echan hacia un lado. Así es que funciona la finca. Estaba viendo un documental de finca. Y ellos decían, cuando un animal ya no te produce, hay que sacrificarlo. Pero de igual manera estos falsos maestros, cuando uno de sus seguidores ya no le produce monetariamente, ya no es una mercancía, entonces salen de ella. Hermanos, esto no es lo que debe hacer un verdadero maestro. Un verdadero maestro ama a las ovejas de Cristo. Un verdadero maestro lleva a las ovejas de Cristo a los pies de la cruz. Un verdadero maestro instruye constantemente con la palabra de Dios. Un verdadero maestro no le tiene miedo a señalar su pecado y a demostrar también la salvación en Cristo. Es un verdadero maestro. Está dispuesto a dar su vida por usted. Un verdadero maestro no ve a las personas como una mercancía, sino como almas que necesitan constantemente ser instruidas en la palabra de Dios. Y por último, el falso maestro será destruido. Dios no va a tolerar el falso maestro para siempre, lo tolera por un tiempo, pero ya la destrucción de ellos está por venir. Jeremías 23:12 dice:
Por tanto, su camino será como reparadero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Bueno, los falsos maestros serán destruidos. No duermen. Su destrucción no duerme, su destrucción está segura. Y vendrá en su tiempo. Como iglesia tenemos que preocuparnos por seguir a maestros verdaderos. Si alguna vez en la vida yo salgo de esta iglesia, yo espero que la iglesia busque a maestros verdaderos. Maestros que primero amen a Cristo, amen su palabra, amen al pueblo de Dios y estén dispuestos a llevar a la oveja, cueste lo que cueste, a la comprensión más clara de la voluntad de Dios. Pero han escuchado mucho del maestro falso, pero existe un maestro silencioso. Pedro, ya estoy terminando, Pedro está hablando de falsos maestros en la iglesia, pero en su hogar existe un maestro silencioso, un maestro peligroso, un maestro que puede destruir grandemente su vida y la vida de los suyos. ¿Y cuál es ese maestro? Ese maestro es usted mismo. Ese maestro es usted mismo. Cuando usted no quiere aceptar el mensaje de Dios, cuando usted no quiere escuchar las instrucciones de Dios, cuando usted quiere rechazar los consejos de los santos, cuando usted quiere caminar en dependencia a la palabra de Dios, usted está siendo un falso maestro. Cuando usted quiere seguir su propio consejo, usted está siendo para usted un falso maestro. Cuando usted dice no necesito a Cristo, yo estoy bien como estoy, usted está siendo un falso maestro. Cuando usted desobedece, usted cae en tentación, usted dice yo no necesito al maestro por excelencia, yo soy suficiente conmigo mismo, usted está siendo un falso maestro. ¿Y cómo nosotros vencemos a ese falso maestro? Siendo parte de una iglesia bíblica, aferrándose a la palabra de Dios, escuchando a sus ancianos y maestros verdaderos, amando la iglesia local, poniendo su corazón en humildad delante de la voluntad de Dios, realmente reconociendo que usted no puede solo, que usted necesita una y otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted mata a ese falso maestro. Y déjeme decirle, si usted es creyente verdadero, el Espíritu Santo lo asiste, el Espíritu Santo lo ayuda, el Espíritu Santo con mucha alegría lo va a dirigir a los pies de Cristo y a recordar esa palabra verdadera de la Escritura. Debemos orar y buscar la dependencia de Cristo y pedirle, Señor, si de alguna manera he escuchado mi propio consejo, ayúdame a ser solo y escuchar tu voluntad. Como iglesia aún luchamos con falsos maestros y tenemos que hacerlo con guerra constante con la palabra de Dios. Si usted no conoce a Cristo, usted no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, creo que durante este mensaje se le ha ofrecido venir a los pies de Cristo. No escuche su propio consejo. Venga en arrepentimiento, suplicando que Cristo le rescate. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa, es verdadera. Y equipa, Señor, a la iglesia para toda buena obra. Mi Dios, ayúdanos a luchar en contra de los falsos maestros. Llévanos a depender más de ti y de tu palabra. Llévanos a depender más de nuestro gran y hermoso Salvador, Cristo, quien no escatimó al ser igual a Dios, sino que nos amó y se entregó para rescatarnos, para darnos una vida nueva, para darnos perdón y llevarnos, Señor, a adopción de tal manera que podamos llamarnos hijos de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.